Bueno, entonces vamos a empezar viendo lo que es muestreo. Muestreo es un tema mucho más teórico de lo que es práctico. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el muestreo viene siendo la manera de pasar una señal continua o una señal infinita a una señal más, mucho más finita o una señal del tipo discreta. Entonces, en este tipo de conceptos aparece mucho lo que es muestreo, cuantización y codificación en ese orden. Entonces, muestreo, bueno, la misma palabra lo dice, muestrear, es tomar valores cada cierto tipo de intervalos de una función con un cierto periodo para poder generar esa función, pero a través de pequeños puntos y no necesariamente a través de toda una línea. Entonces, ¿eso qué nos hace? Nos hace que ahora podamos, al tener puntos, tenemos una... no tenemos la original, o sea que tenemos un porcentaje de error que ya veremos después, pero que también entonces ahora esta señal ya es del tipo discreta. Se puede representar como se ve aquí. Se puede representar con una, o sea, como multiplicar. El muestreo ideal es multiplicar a esa señal que nosotros teníamos, esa x de t, por una serie de sumas de deltas de Dirac, las que son los impulsos. Luego la cuantización lo que hace es que cuantiza, como la palabra dice, cuantiza esas muestras que nosotros tenemos. Entonces les empieza a dar un valor. ¿Por qué hace eso? Porque en el sistema operativo, por ejemplo la computadora, es importante que no tenga infinitas valores en el eje Y. Porque digamos, al hacer el muestreo nosotros nos eliminamos los infinitos valores en el eje X. Pero en el eje Y siguen apareciendo infinitos valores. Porque esa señal puede que venga así, 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 así. Y ahí va. Y digamos, eso tiene tope y mínimo. Pero lo que hace la cuantización es exactamente eso. Tener tope mínimo y decir, ok, en el eje Y entonces vamos a hacer que también tenga cada cierto intervalo, por ejemplo, que vaya de uno en uno. Entonces, capaz este vale 1, este yo lo pongo en 2 y así va. Entonces, eso es lo que hace la cuantificación. Y la codificación lo único que hace es, en nuestro caso, como vamos a ver en este curso, pasar de el apartado de números reales a código binario. Entonces ya ese 1 ahora pasa a ser un 0, 1, o si estoy en dos dígitos, o si estoy en 4 es 0001. Y así vamos. Eso es lo importante, digamos, de entender los conceptos de este apartado. Entender que ahora estamos trabajando con unas funciones discretas que vienen a partir de ese muestreo. Entonces, aquí se me perdió. Pero básicamente lo que venía aquí era el triangulito, el discriminante. Ese discriminante funciona para entender lo que es el porcentaje de error que nosotros tenemos. Ese discriminante lo que viene siendo es 2 veces el máximo del valor absoluto de V0 entre 2 elevado a la b, donde esta b viene a ser los bits que nosotros tenemos para representar nuestra función en el apartado digital, y este 2 max v0 es el valor máximo que tiene la función. Por ejemplo, si yo tengo una función coseno todos sabemos que viene así. Esta tiene, digamos,
tope de menos 1 y 1. Entonces, si yo quisiera representar esto, mi tope es 2. Y es 2 por dos razones, digamos. Por esta función, porque digamos, si yo lo que hago es decir, ok, mi valor máximo es 1 y mi valor es menos 1. Entonces 1 más 1 es igual a 2. Y eso es como que si yo ya hubiera hecho el 2 más sube t. Porque ese es mi valor máximo, ese es mi rango. Por decirlo así, es el rango donde aparece la función. O lo otro que yo puedo hacer es, ok, el valor máximo, digamos, del voltaje en este caso, o de la amplitud, es de 1. Entonces 1 por 2 es 2. Siempre tener en cuenta eso, porque hay funciones, por ejemplo, que puede venir que venga por aquí así, y que esto sea menos 2, y que aquí arriba sea 3, y que ya no sea que mi amplitud sea 6. Mi amplitud en este caso es 5, porque mi valor mínimo es 2, y mi valor máximo es 3, entonces 3 más 2 es igual a 5. Entonces yo lo cambiaría en esta parte de esa ecuación. Ahora la parte de abajo, los bits. Usualmente esta fórmula en ejercicios funciona de dos maneras. O me piden o me dan ciertas cosas para parámetros para poder yo encontrar los bits. O me dicen, tengo una función de este estilo. eh, en mi computadora donde se guarda la información con, por ejemplo, 4 bits. Identifique el porcentaje de error para tal cosa. Por ejemplo, identifique el porcentaje de error para una función de amplitud 5. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Cuando me dicen porcentaje de error, yo lo que voy a hacer es agarrar ese discriminante y dividirlo entre la amplitud que me están dando a mí, o donde se hace la muestra. Por ejemplo, si no me la dicen, usualmente es la misma que yo ya tengo. Digamos, si yo tengo 2, en este caso sería el coso entre 2 o entre 5. O si me dicen, por ejemplo, si yo tengo esta de 2 y me dicen con una amplitud de 0,5 en vez de ese 2, yo aquí abajo pongo el 0,5. Multiplicado por 100 para sacar el porcentaje, y eso ya me da un porcentaje de error. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función de acá, ese coseno o seno, que tiene una amplitud de 2, entonces vamos a sacar el discriminante, sería la de 2. Y yo lo quiero poner entre 4 bits, entonces sería 2 a la 4. 2 a la 4 es 16, entonces sería 2 entre 16, que eso me da al final un cuarto, creo, si no estoy mal. Un octavo, perdón, un octavo. Un octavo, ahí error mío es un octavo. Entonces mi discriminante vale un octavo. Y entonces me dicen, bueno, ahora la señal que yo quiero es de 0,5, la amplitud. Calcule el porcentaje de error. Entonces yo agarro ese un octavo entre un medio, que es el 0,5 por 100. Y ese va a ser mi porcentaje de error. Entonces, bueno, aquí se hace la orejita de toda la vida. Y eso me da que es 2 octavos por 100. Que eso terminaría siendo un cuarto por 100. Y si viendo con cuarto es 0,25, entonces me da un porcentaje de error de 25%. Por ejemplo. Esos son. O por ejemplo que me digan, yo tengo un error de 25%. Con una muestra de tanto, una amplitud de tanto, calcule cuántos bits se ocupan para eso. Usualmente ahí hay que aproximar los bits. Capaz el logaritmo que estoy consiguiendo me da 10,2 bits. Pero siempre hay que aproximarlo al siguiente. Entonces serían de 11 bits. Ejemplo. Luego tenemos el teorema de Naiswitz, que en este no voy a indagar mucho. Aquí lo importante es entender que yo puedo pasar una señal a discreta. Ok, la puedo pasar a discreta. Pero esa señal en discreta tiene que poseer las características necesarias para que yo luego, si la quiero volver a pasar a una continua, si la quiero volver a reconstruir, pueda yo reconstruirla
teniendo ese error que vimos anteriormente, pero pudiendo construirla, que no se pierda información y que tampoco se gane información que no existía antes, por ejemplo, o que se corrompa la información. Entonces lo que nos dice es que para que yo pueda reconstruir esa función, para que no ocurra ese tan famoso aliasing, que es justo que yo tenga mi función en frecuencia, pero que esa frecuencia sea menor a 2 veces la frecuencia máxima de la función. O sea, si es menor a esa, me va a ocurrir el aliasing, que es que entonces, digamos, yo tengo aquí un coseno y entonces tengo un coseno que viene muy similar y que está corrompiendo esa señal porque ese debería que estar transportado o movido en la frecuencia, pero que yo no hice, no lo moví porque no le puse la misma, una diferente frecuencia. Entonces, pues se puede ver aquí cómo me está corrompiendo, digamos, la señal, cómo estoy haciendo que entre ruido, cómo estoy haciendo que tal vez ahora no se escuche. Por ejemplo, a veces pasa que si una señal es igual, pero al revés, acordémonos que la cancela completamente. Entonces puede ser que yo ya tenía un sonido, pero que de alguna manera me dio aliasing, entonces se me corrompió y ya no se escucha nada. O que se escucha el doble, o que se escucha mal. Entonces lo que nos dice el teorema de Nyquist es que yo ocupo, para volver a reconstruir esa señal tiene que ser 2 veces la frecuencia máxima, ya sea en radianes entre segundo o en hertz. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, determine la frecuencia en la que debe ser muestrada la señal x de t coseno de 2pi seno de t. Cuando veo un ejemplo así, uno lo que tiene que usar es una propiedad que dice que si yo tengo un coseno de a multiplicado por un seno de b, eso va a ser igual a un medio de el seno de a menos b más el seno de a más b. ¿Eso por qué? Porque en realidad aquí yo no estoy viendo la frecuencia general. Yo estoy viendo la frecuencia del coseno y la frecuencia del seno. Pero ¿qué pasa cuando las multiplico? Bueno, estas me van a generar justamente estas dos frecuencias que yo estoy viendo acá. Entonces no necesariamente tengo que calcular todo. Lo que yo puedo decir es, ok, entonces voy a tener una frecuencia de 2pi menos 5pi. Perdón, al revés. Siempre buscando el mayor, el del seno. Entonces sería una frecuencia de 3pi. Igual acordémonos que el seno absorbe los negativos. Entonces ese menos 3pi es como que yo tengo un 3pi. Y la otra sería de 7pi. Entonces, de 3 y 7, la mayor es 7. Y como vimos por el teorema de Nyquist, tiene que ser 2 veces esa frecuencia. Entonces me da que mi frecuencia máxima tiene que ser de 14. Perdón, la mínima para hacer el teorema de Nyquist. O sea, entonces, la frecuencia mínima para que no ocurra tiene que ser de 14pi radianes entre segundo. O, si yo lo paso a frecuencia, de 7 Hz. Acordémonos que para pasar a frecuencia es decir que yo tengo 14pi entre 2pi. Y eso entonces es igual a 7 Hz. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Siempre hay que buscar no quedarnos con la primera frecuencia. Vamos viendo a ver cuál es la mayor frecuencia que tenemos. Y esa frecuencia multiplicarla por 2. Y eso sería todo el apartado de muestreo que es necesario entender para este examen.